Bienvenidos a un nuevo video sobre la ciudad de Posadas. En el capítulo de hoy seguimos conociendo su historia de la mano de nuestra guía Telma, que nos va a hacer un recorrido por el histórico barrio de la Bajada Vieja. Hace frío, pero tengo que seguir. Nada me importa, voy arriba de mi moto. Hace frío, pero he de continuar. Nos encontramos en el Cerro Pelón y aquí nuestra guía nos enseña por qué la tierra es colorada en la zona. Y bueno, donde se puede ver ese afloramiento del basalto, que es la roca madre que tenemos en toda la provincia de Misiones y que justamente le da el color característico a la tierra colorada, porque es justamente por la degradación de esta piedra, sí, que tiene gran contenido de sílice, laterita, hierro, que hace que cuando entra en erosión, en contacto con la humedad, se va degradando y le va dando ese tinte rojizo a la tierra. Tan hermoso que además contrasta con el verde como claro. una obra de arte. Esto es lo que tiene la tierra. Eso es lo que es, el contenido de esa roca madre es lo que le da el color. Y en toda la provincia va a haber contenido, vamos a ver en ciertos lugares afloración, paredones, ¿sí? Y por ahí no se ven, pero están en toda la provincia de Misiones. Se extiende, es producto tiene origen volcánico, sí. Se extiende desde la zona de Minas Gerais de Brasil hasta llegar a Misiones, ¿sí? Y un poco en lo que es el norte de la provincia de Corrientes, hasta ahí, digamos. Bueno, a mis espaldas tienen el restaurante que lleva el nombre de Poitabá Cocina Misionera, que es uno de los pocos lugares que hay acá en la ciudad de Posadas, donde se pueden degustar platos típicos, ¿sí? Con la materia prima que abunda en la región, como ser la mandioca, el maíz, el choclo, frutos de la selva, entre otras variedades. Así que es un lugar digno de visitar y de recomendar, sí, para todos los visitantes. Y comenzamos a recorrer la Bajada Vieja, un barrio que se dio de manera natural por encontrarse a orillas del río Paraná. Porque estamos lindantes a donde se ubicaba la zona del puerto natural que tenía la zona de Posadas, el río Paraná, con todo lo que eso conlleva. Históricamente Posadas nació, sí, por la condición de puerto y por las actividades relacionadas con este río Paraná. Pescadores, lavanderas, paseras, que más adelante les voy a estar contando quiénes eran todos estos personajes. Vemos algunos edificios que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX eran depósitos de yerba mate. Si bien Posadas nunca se caracterizó por las plantaciones de yerba mate por la producción, en esta zona, sin embargo, nos cuenta Telma, pero sí era acá el lugar donde se contrataba a los peones, a los mensúes, que era la mano de obra que iba a cosechar en los yerbatales naturales en el Alto Paraná, para ser contratados, para trabajar en los yerbales, y posteriormente regresaban aquí para gastar lo que ganaban, ¿sí? en su sueldo mensual, por eso el nombre mensú, ya sea en los almacenes de ramos generales que se ubicaban acá en la Bajada Vieja, como también en los burdeles y bailantas que eran tan característicos de esta región. Van a ver también el monumento tan característico donde se encuentra Ramón Ayala, que él se autodenomina, ¿sí? El mensú, presente con su guitarra, ¿sí? Un artista muy emblemático de la provincia de Misiones, de esta región. Obra de Hugo Viera, ¿sí? esta escultura de Ramón Ayala, que es quien está parado con la ropa típica que utilizaban los mensúes también, con su guitarra, y en la parte posterior al trabajador. Otro de los tótems o postas, donde también se puede. Esto forma parte de un proyecto de, como dice ahí, Posadas Patrimonial, ¿sí? Que trabaja en conjunto con las universidades para rescatar justamente la historia y los personajes históricos de cada lugar. Y llegamos a otra obra que testimonia lo que ocurría con los mensúes rebeldes, que eran ahogados en el río Paraná. Una de las características, si por ahí tuvieron la posibilidad de asistir a alguno de
de los documentales o películas que se hicieron con la temática del mensú, así como Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril, Sí. ¿sí? Canciones, Sí. por ejemplo la de Ramón Ayala, que es la que más nos representa, digamos, en esta región, donde justamente se cuenta la vida tan dura que llevaron estos peones, trabajadores de la yerba mate, donde cuando muchos de ellos se rebelaban contra los patrones, los capangas, quizás aparecían flotando en el río Paraná. Claro, hay que contar lo bueno y lo no tan bueno. La gente del barrio pagó un costo muy caro por la construcción de esta hermosa costanera que tenemos hoy en día, porque quedaron bastante separados, digamos, de toda la urbanización. Y la gente que vivía directamente relacionada con el río debió ser relocalizada. Y fueron relocalizados muchos kilómetros lejos de este río Paraná, entonces ya no pudieron dedicarse a las actividades que estaban acostumbrados. Entonces dejamos de ver pescadores, lavanderas, ¿sí? Como era común en esas épocas. En la técnica denominada mosaicismo por un grupo llamado Pie de Elefante, Pie Elefante, y en este caso representando a los pescadores del río Paraná, que era para la época de esplendor de este barrio, cuando surge, allá para 1920, 1930, era muy común que ver a estos hombres, ¿sí? Que pescaban en el río Paraná y caminaban por estas calles ofreciendo el producto fresco en el día a día. Así que era una costumbre de los vecinos esperarlos para adquirir comprar el pescado fresco. Todo esto se fue lastimosamente terminando, ¿sí? Eso también algo para destacar. Se respira arte en cada rincón de la Bajada Vieja. Seguimos caminando con Telma y nos vamos a detener en un lugar que fue La Bailanta y algo más en aquellos tiempos. En este lugar existió una bailanta. Ahora ya les voy a contar bien por qué. Pero era el lugar donde se concentraban gran cantidad de burdeles, casas de cita y también bailantas. Se bailaba chamamé, por lo que veo. Chamamé, polka, sí, era el ritmo de la algarabía, de las fiestas, generalmente de jueves a domingo, ¿sí? Cuando se colocaban banderas de color rojo, se sabía que era día de baile, así que ahí asistían a este lugar. ¿Qué es eso? Este es uno de los almacenes de ramos generales que todavía perduran desde aquella época, el almacén de Doña Pomposa, Virgen de Itapé, ¿sí? Hoy en día Doña Pomposa ya hace pocos años ya falleció, ya no estaba, pero hasta hace muy poco era una de las vecinas más antiguas de acá y la que relataba fehacientemente toda la historia desde el inicio de la Bajada Vieja hasta los últimos cambios, sí, que ya por ahí eran un poco más abruptos y dolorosos para los primeros. En el lugar se respira la historia y es un resumen de lo que significó la Bajada Vieja en la historia de Posadas. En sus murales podemos observar las paceras. Telma nos cuenta quiénes eran esos personajes. Son las paceras, que justamente son las mujeres que eran las encargadas de cruzar a diario diferentes productos desde Encarnación a Posadas. Wow. Posadas no se destacó mucho en cuestiones de la calidad del suelo, entonces no tenía grandes cultivos, ¿sí? De subsistencia, digamos, para consumo familiar. Entonces siempre estuvieron estos personajes que son las paceras, que se encargaron históricamente de hacer el cruce de frutas, lácteos, panificados, la chipa tan tradicional del Paraguay, después ya arraigaban toda la región, ya digamos no podemos hablar de la chipa solo paraguaya, sino que tienen sus características, ellos la hacen de una manera particular. Bueno, y como vemos acá, los diferentes frutos y bondades de la tierra, entre otras cuestiones. ¿Y cómo cruzaban en esa época? Canoas. Canoas. Canoas, sí, era el río, nunca fue un límite. ¿Qué cuenta esta escultura? Bueno, en este caso habla del camino hacia el Oro Verde y relata cómo era
la vida. ¿Qué es el oro verde? El oro verde, la yerba mate. Claro. Ok. La yerba mate, sí. Se le denominó así a la época de mayor explotación, sí, de este bien, de este recurso. Y se hablaba de, bueno, como yo les contaba, se los agrupaba en este lugar, subían acá en Posadas a los grandes vapores, barcos, camino al Alto Paraná, donde crecía la yerba mate de manera natural, porque es un árbol nativo de la selva misionera, el Helix paraguayensis. Hoy en día se lo cultiva a modo de arbusto de no más de 2 metros para hacer mucho más fácil la cosecha manual. Se sigue haciendo 90% manual. En aquel entonces eran árboles de 10, 15 metros, donde los hombres debían treparse, subir, ir sacando las ramas, que es lo que se utiliza para la producción de la yerba mate. La rama con las hojas verdes. Entonces llegaban a Posadas, eran contratados, estamos hablando de personas que eran oriundos de acá de la ciudad de la provincia de Misiones, perdón, del interior de la ciudad, correntinos también y paraguayos. Todos venían a ser contratados en este lugar. De aquí, una vez que firmaban su contrato, recibían su paga mensual, como estábamos hablando, que era un adelanto, ¿sí? Que era en forma de bonos, que debían generalmente ser gastados en los mismos comercios que eran propietarios, los que eran los conchavadores o los contratadores de los yerbales. Eran de origen sirio-libanés, pero acá comúnmente se lo denominaba turcos, ¿sí? Entonces de aquí iban hacia el Alto Paraná en busca del oro verde, que era la producción, las hojas de yerba mate, y también la madera de ley, ¿sí? Porque además de yerba mate se extraían árboles de madera buena, madera nativa, para diferentes usos. Continuamos recorriendo la Bajada Vieja y nuestro próximo punto de parada es una obra llamada El Varadero, realizada por el artista plástico Carlos Miranda. La escultura realizada en relieve tiene además la intención de que pueda ser interactiva con la persona que la está observando. En realidad representa uno de los 2 astilleros, paisajes emblemáticos de la historia popular de Posadas. Imperdible, una obra magnífica. Todavía, alguna casa de madera nos hace revivir el paisaje de aquella Bajada Vieja. Pero llegó el momento de despedirnos, de decirle adiós a la Bajada Vieja y gracias de todo corazón a nuestra guía Telma. En el próximo capítulo seguimos recorriendo Posadas juntos, la descubrimos y nos seguimos enamorando. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos siempre. Voy arriba de mi moto, hace frío, pero he de continuar. Mientras tanto